con su intrincada y profunda red hidrográfica, tiene todavía mucho que ofrecer. Y en este marco conceptual es fácil entender el potencial de la actividad pesquera y acuícola. En nuestro caso, como Fondepes, tenemos el compromiso de promover la acuicultura como una actividad económica generadora de recurso nutricional para la población, productos para exportación y comercialización, y generar también puestos de trabajo. De esta manera, es nuestra expectativa realizar un real y concreto aporte en el desarrollo, no solo de la región, sino del país. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes los resultados de los trabajos experimentales con una de las especies más valoradas de la Amazonía, de esta amplia ictiofauna amazónica, que es el sábalo, Bricon amazonicus. En esta oportunidad, el tema se va a referir a una etapa muy crítica en el ciclo productivo de cualquier especie, que es el levante de alevinos. Las experiencias cuyos resultados se van a mostrar en esta mañana han sido desarrollados en nuestro Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, ubicada cerca de Iquitos, a 38 kilómetros de esa ciudad, en la región de Loreto. A nombre del ministro de la Producción, de nuestro jefe de Fondepes y en especial de nuestro director general, biólogo Carlos Calderón, declaró inaugurado esta pequeña reunión, esperando, como siempre, sea de utilidad, de interés para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Blanca Morales. Queremos pedir a los participantes que si en caso existiera alguna falla en la red, mantener la calma, por favor, que el equipo técnico solucionará en el menor tiempo posible. Bien, a continuación, vamos a darle la palabra al ponente, ingeniero Manuel Miguel Cusacani de Puchura, a presentar su ponencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Para confirmar si me escuchan correctamente, por favor. Sí se le escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Miguel Ayala, por el pase. A todos los asistentes al presente curso, muy buenos días. Agradeciendo su gentil participación a este evento en el desarrollo de avances tecnológicos respecto a la acuicultura amazónica. Asimismo, hago extensivo el saludo a los panelistas y al equipo de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, DIGECAETA Fondepes, por la organización de este evento. Y sin más preámbulo, iniciamos la presentación denominada Levante de semilla de sábalo cola roja. Esta especie, Bricon amazonicus, posee alto valor socioeconómico en la Amazonía peruana, como ya se mencionó, y en aportes para el desarrollo de la acuicultura, la disponibilidad de semilla es crucial en el incremento de volúmenes de producción. En la actualidad, se desarrollan técnicas de producción masiva de semillas o alevinos, teniendo conocimientos en el comportamiento propio de esta especie en sus fases iniciales de crecimiento que vamos a detallar en esta presentación. Todas las actividades se desarrollan en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, ubicado en la región Loreto, donde se tiene instalado estanques de reproductores de alevinos, de engorde y reservorios, en un área de 12.5 hectáreas de espejo de agua. Asimismo, este centro cuenta con laboratorios tanto de reproducción inducida, así como laboratorios de producción de alimento vivo, infraestructura complementaria como son los almacenes, edificios varios, donde se realizan actividades de desarrollo tecnológico en el cultivo de peces amazónicos en general y en el caso especial del sábalo cola roja. Esta especie presenta una cierta facilidad en el proceso de reproducción inducida, que fue detallado en una ponencia anterior, donde se dio a conocer toda la técnica y el procedimiento, desde el manejo, obtención de reproductores, hasta el proceso de desove y reproducción.
En este caso vamos a tomar la siguiente fase, que es lo que es el manejo de semilla. Esta especie es un pez reofílico que se adapta fácilmente a sistemas de cultivos controlados, cuyo factor de conversión alimenticia aparente en promedio es de 1.5. Manejando sistemas, optimizando, se puede disminuir esta conversión para optimizar los recursos, así como el tema de productividad. Considerando esta especie tiene como hábito alimenticio omnívoro, pero presenta cierta tendencia herbívora, como así también puede tener tendencia carnívora, pero esto es forzado ante la falta de alimento disponible. Y en algunos casos pueden hasta practicar el canibalismo colectivo. Las características de sus carnes son muy atractivas para los mercados de consumo local y también se prestan para los procesos de transformación de productos derivados como lo realizan en otros países aledaños. Como primera parte de la presentación, describiremos justamente el manejo de larvas y poslarvas que, producto del proceso de inducción, se obtiene después de la incubación, donde las larvas nacen anticipadamente en comparación con otros caráceos, tomando como referencia las especies que también hicimos una capacitación sobre la reproducción del paco y la gamitana, que en el tiempo de incubación dura a 14 horas en promedio. En el caso de sábalo, pueden nacer estas larvas a partir de las 11 o 12 horas, dependiendo, lógicamente, de la temperatura del agua del proceso de incubación. El tamaño que nacen estas larvas es de 5 a 8 milímetros de longitud total. Y en el caso también del desarrollo larvario, tiene un comportamiento mucho más rápido, acelerado, que inicialmente, cuando nacen estas larvas, es similar a los caráceos, pero el tema está en el consumo de alimento exógeno. Cuando empiezan a captar a partir de las 28 a 32 horas post eclosión, de lo que en el caso del paco, la gamitana, inician su alimentación exógena a partir de las 72 horas, donde reabsorben el 100% el saco de vitelo. En el caso del sábalo, nuestras larvas, cuando pasan a poslarvas, tienen un comportamiento de mayor voracidad luego de las 72 horas post-eclosión. Y también muestran un canibalismo. Para justamente tener una mayor supervivencia, nosotros en esta etapa, en este momento de consumo de alimento exógeno, intensificamos el suministro de alimento vivo en el proceso del destete. Como vemos en las imágenes aquí abajo, vemos a una larva recién nacida, donde observamos que no se notan muy bien los órganos externos, en particular en los peces, ¿no? Los ojos, la boca, las aletas, ¿no? El sistema digestivo, pero se observa el color del saco de vitelo, que es de color azulado, que es propio, ¿no? del Bicon amazonicus. Y la imagen del medio, vemos a una larva que tiene poco más de 30 horas post-eclosión, donde si observamos tiene un desarrollo muy rápido en la formación de los órganos, sobre todo de los ojos, de la boca y parte del sistema digestivo. Y ya muestran signos de agresividad, se empiezan a morder entre ellos. Y hasta el momento donde llegan a reabsorber el 100% del saco de vitelo, de su reserva energética, son capaces de engullir a otras larvas, a otros de sus congéneres,
y ser parte ¿no? de su dieta. Entonces, justamente la forma como debemos evitar es suministrando alimento vivo, que vamos a describir más detalladamente más adelante. Estos trabajos nosotros los desarrollamos en ambientes prediseñados, que nosotros mencionamos artesas, que son estructuras metálicas revestidas con fibra de vidrio, que son de 1 metro de ancho, 4 metros de largo y 0.8 metros de altura, con un tirante útil de 0.3 a 0.25 metros. Estas medidas pueden ser variables siempre y cuando se tome la comodidad del operario, del técnico, del profesional que realice las labores. Asimismo, podemos tener como alternativa en confeccionar estas artesas con otros materiales disponibles a la mano, como pudiendo ser de madera, revestido con plástico impermeable. El principio de funcionamiento de esta artesa es justamente mantener un volumen, un tirante de agua, donde tenemos un flujo abierto de 5 a 8 litros por minuto. Asimismo, en la parte central, como observamos ahí en la imagen, se instala el sistema que regula el nivel de agua, así también como un bastidor que evita justamente la salida de las larvas, pero nos permite hacer los recambios de agua. Este bastidor está confeccionado justamente con una malla de 200 a 400 micras. También, si contamos con la disponibilidad de instalar un sistema de aireación para poder dar mejor condición en el proceso de manejo de larvas y poslarvas. En estas artesas podemos trabajar hasta una densidad máxima de 37.000 larvas por metro cuadrado, obteniendo una supervivencia estimada del 80%. Y el tiempo de cultivo podemos realizarlo hasta los 6 días post eclosión. Como observamos en las imágenes, luego del proceso de incubación, las larvas se colectan porque el comportamiento común de los carácidos cuando nacen es nadar hacia arriba y nosotros a través de reboce se colectan las larvas a un sistema de colector. Luego, en la imagen del medio vemos el trasvase y en ese momento también podemos estimar la cantidad de larvas que hemos obtenido y saber cuántas larvas estamos manejando por las artesas. Para el mantenimiento de larvas y poslarvas en artesas, nosotros realizamos acciones de limpieza en la parte inicial, sobre todo del retiro de la cáscara de los huevos o limpieza de los coriones que sedimentan y gracias al movimiento activo de las larvas que siempre están en la columna de agua, podemos retirarlos de forma cuidadosa a través del sifoneo, como observan ahí. El técnico está sifoneando, está retirando justamente los sedimentos, todas las partículas que puedan ocasionar un inconveniente en el manejo. Y este procedimiento es constante durante todo el proceso de mantenimiento de las artesas, durante los 6 días. Y la frecuencia de limpieza es variable, si bien se menciona de 2 a 3 veces por día, esto puede ser variable de acuerdo a la forma como trabajamos en las artesas y en el caso especial, sobre todo cuando suministramos grandes volúmenes de alimento vivo. Acá tenemos un video justamente de larvas que están naciendo. Algunas están todavía en el huevo y otras están ya fuera del corión, que ya nacieron. Y como observan, son larvas muy activas. Desde un inicio ya presentan este comportamiento. Aquí tenemos una larva
de 1 hora post-eclosión. Como observan, ya está formando parte del sistema digestivo y incluso se están formando ya los ojitos y se observa justamente el bombeo. De acá a simple vista se observa el funcionamiento del corazón cuando bombea, ¿no? Todo el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Entonces tenemos parte de las aletas, de la aleta caudal, y aquí en 28 horas post-eclosión observamos los cambios, ¿no?, presentes en las larvas. Ya se reabsorbe parte del saco de vitelo y se va formando sistema digestivo. Ya vemos los órganos externos característicos, ¿no?, bueno, de los peces, que son los ojos y la boca, que en el caso especial más adelante vamos a ver que va ampliándose, ¿no?, va incrementando el tamaño. Y aquí tenemos, por ejemplo, una larva de 30 horas, donde ya la boca es un poco más grande. El saco de vitelo ya tiene ya un porcentaje mínimo. Ya las aletas están formando la aleta caudal, ¿no?, la aleta ventral. Y acá tenemos una poslarva de más de 72 horas, que ya, bueno, tenemos aquí, está proporcionando alimento vivo y está capturando, ¿no? Pues ya tiene las aletas pectorales, los ojos bien definidos y tiene muchas características ya de un pez, bueno, de una poslarva que busca alimento. Para realizar las acciones de manejo de esta especie, nosotros debemos tener en cuenta las acciones previas y paralelas al manejo de esta especie en la producción de semilla. Es necesario contar con un sistema inmediato, intensivo y de alto volumen de producción de alimento vivo, como fitoplancton seleccionado, realizado en el Nuevo Horizonte, donde se trabaja con las microalgas Isophysis galvana, Nanocloris suculata, Diacunema luteri y Cenedesmus. Asimismo, también se produce zooplancton como rotíferos, Nauplio de artemia, cladóceros como moina y dafnia, y también como la producción de micronematos. Todas estas especies se realizaron justamente la difusión a través de estos cursos de capacitación en eventos anteriores, las cuales están en las plataformas virtuales de YouTube, Facebook y otras plataformas que nos permiten justamente facilitar de forma accesible para que tengan mayor conocimiento sobre la producción del alimento vivo. Esta producción de alimento vivo nos asegura un mayor nivel de supervivencia de nuestras postlarvas. Y por eso es necesario, como se observa en las imágenes, tener un stock suficiente para poder cumplir justamente con los requerimientos energéticos de las larvas y postlarvas. Y que nuestro suministro de fitoplancton y zooplancton sean ricos en proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Son muy importantes justamente para la nutrición de nuestras larvas y postlarvas en el proceso del destete. Asimismo, la utilización de estos alimentos nos ha permitido elevar el nivel de supervivencia, mejorar el estado nutricional y el estado de bienestar de nuestra especie que estamos mencionando en esta presentación. Si bien es claro, el hábito de las larvas y poslarvas de sábalos es de buscar presas, la utilización de microalgas es para enriquecer los cultivos de rotíferos, moinas, náuplios de artemia, para poder brindar a nuestros larvas y poslarvas alimentos ya completos, con todos los requerimientos nutricionales para poder tener una continuidad en la supervivencia de nuestra semilla. Asimismo, la forma como nosotros suministramos el alimento vivo es a través de un protocolo de alimentación, donde la frecuencia, como observamos aquí, es de aplicar cada 2 horas
justamente los rotíferos, náuplios de artemia, micronematodes, moina y cladóceros. Si nosotros vemos en la parte final, mencionamos a larvas de otros peces, que es justamente una recomendación que también desarrollan o practican en otros países sobre la producción de semilla de sábalo cola roja. Esto, lógicamente, debe estar sincronizado con el proceso de reproducción de sábalo con la reproducción de paco, gamitano o boquichico, que son larvas más dóciles y que pueden servir como alimento vivo también en el proceso de manejo de larvas y poslarvas. Lógicamente que si no hay una sincronización o este suministro del uso de larvas de otros peces es variable, pero no así es complementaria para el proceso de elevar la supervivencia. En proceso de manejo, como son 6 días, nosotros suministramos los rotíferos el primer día. Como mencionamos anteriormente, el consumo de alimento exógeno inicia a partir de las 28 horas post-eclosión. Nosotros ya empezamos a brindarles, ofrecer el alimento vivo, en el caso de rotíferos, a fin de que ellos vayan teniendo disponibilidad de alimento al momento que ya inicia el consumo de alimento exógeno. Esto no esperamos a que reabsorba el saco de vitelo, porque ya estarían, por el mismo hábito, el mismo comportamiento voraz de esta especie, estaríamos entrando a un tema de que pueden ocasionarse daño entre las larvas. Asimismo, el segundo día, nosotros ya empezamos a variar el suministro de alimento vivo, añadiendo náuplios de artemia, micronematodes y cladóceros. Y así sucesivamente, conforme van pasando los días, vamos incrementando el número de alimento vivo por cada larva que tenemos en las artesas. Si nosotros, vamos a poner un ejemplo, en la imagen de abajo tenemos, vamos a poner un ejemplo de 150.000 larvas, y el requerimiento es en el tercer día de 80 rotíferos por cada larva. Debemos justamente tener como base una producción constante de esta cantidad, ¿no? Por cada 2 horas debemos brindar el alimento vivo. Entonces, por su apetito voraz, llegan a consumir grandes cantidades de organismos como alimento vivo, y conforme va pasando los días, en el quinto día ya retiramos el rotífero porque son de menor tamaño y mantenemos los demás como el náuplio de artemia, micronematodes y moinas, porque son de mayor tamaño. Asimismo, también si tenemos disponibilidad de larvas, de otros peces, incrementar, ¿no?, la cantidad. Pero es preferentemente es trabajar con alimento vivo producido en laboratorio, ¿no? Y como observan en las imágenes, la aplicación es directa, y como acá observamos en el vídeo, bueno, pese que esta poslarva está manejada, llevada al microscopio, eso no le impide a que se estrese y no pueda comer. Al contrario, ¿no? Pese al manejo, son voraces y continúan su proceso de ingesta de alimentos. Nosotros debemos justamente hacer un seguimiento de la calidad de agua, puesto que al suministrar una alta densidad de alimento vivo disponible, la calidad de agua debe mantener de forma constante. Esta especie es muy sensible a los cambios bruscos, sobre todo de la temperatura.
Las condiciones del centro acuícola Nuevo Horizonte, ubicada en selva baja, tienen un amplio rango de variación de temperatura ambiente. Eso, en cierta forma, repercute en la temperatura del agua, pero al contar con un sistema de abastecimiento, nos permite que la variación no sea más de 2 grados. No obstante, en épocas de lluvia, como es en esta temporada, la temperatura puede bajar hasta los 25 grados, como también en épocas de que no llueve o de verano, puede incrementarse hasta los 32 grados. Pero como al contar con un sistema que nos permite mantener una temperatura que la variación no sea más de 2 grados. Asimismo, el oxígeno disuelto debe estar por encima de 3.5 miligramos por litro. El pH entre el rango de 6.5 a 8. Bueno, el color aparente del agua de preferencia translúcido. El amonio disuelto debe ser menor a 0.02 miligramos por litro. En esta fase de crecimiento de sábalo cola roja, nosotros podemos realizar acciones de traslado de larvas y poslarvas. La aplicación metodológica es similar a que se utiliza en el traslado en esta misma fase, tanto de gambitana como paco. No obstante, la hiperactividad, la alta agresividad hace que la supervivencia es relativa, aproximadamente un 70% en 24 horas. Por ello es importante suministrar, incrementar el alimento vivo antes del proceso del embalaje y el transporte. Aquí presentamos un pequeño cuadro sobre el protocolo aplicado para traslado de poslarvas de 8 milímetros, que si nosotros vamos a realizar un recorrido de 8 horas, trabajamos con una densidad de 800 poslarvas por litro de agua. Si tenemos 12 horas de viaje, será de 600 poslarvas por litro de agua. Si el recorrido será de 16 horas, estaríamos utilizando 400 poslarvas por litro de agua. Como observamos aquí, el procedimiento de embalaje es similar, ¿no? a utilizado para el traslado de larvas, poslarvas de paco y gamitana, donde utilizamos como estructura, digamos, de soporte, que son baldes. También puede ser de Tecnopor, caja de Tecnopor. Y las bolsas que utilizamos para el proceso de embalaje deben ser unas bolsas prediseñadas. Bueno, en el caso de la región Loreto, tenemos proveedores que ya tienen bolsas prediseñadas para este proceso. Asimismo, en cada balde podemos trabajar hasta 5 litros de volumen de agua, de 5 a 7 litros, y utilizamos oxígeno industrial para poder hacer el embalaje y tener justamente el tiempo suficiente para que soporten el traslado hacia el lugar de destino. La segunda parte de la presente ponencia es sobre el levante de alevinos de sábalo cola roja. Para realizar el levante de alevinos, nosotros debemos contar con un diseño de estanques de alevinaje, que son estanques de tierra o seminaturales entre 1000 a 2500 metros cuadrados. Este diseño es similar, o es el mismo que se utiliza para el proceso de levante de alevinos de otros caráceos, como ya he mencionado. Las dimensiones con poca diferencia de distancias entre longitud y amplitud, lo que comúnmente nosotros mencionamos, estanques cuadrados, con una pendiente de fondo de 3 a 5%.
La altura del dique está en 1.8 metros. El tirante de agua útil para el manejo en estos estanques es de 1.5 metros en promedio. La densidad máxima de cultivo final en estos estanques se trabaja hasta 50 alevinos por metro cuadrado, tomando en cuenta la seguridad de un sistema de evacuación de agua. Para poder realizar el levante correcto, ¿no?, de alevinos, sea en esta especie del sábalo o de otras especies que se manejen en estos estanques, debemos tener presente la forma correcta como podemos realizar el acondicionamiento. Y para este caso en especial, nosotros debemos tener considerando que la forma como debemos priorizar, ¿no?, las acciones nos va a asegurar justamente la mayor supervivencia en el proceso de levante de alevinos, en la obtención de la semilla. Primeramente, nosotros debemos secar el estanque y solearlo por lo menos 3 días con una cobertura de 2/8. Es decir, el día que sean muy soleados, ¿no? Esto nos permite justamente eliminar todos los organismos que pueden estar ahí presentes en el estanque. Asimismo, si hay vegetación, tenemos que desbrozar, tenemos que cortar y retirar todas estas plantas que, bueno, justamente para hacer unas buenas prácticas acuícolas en el proceso de cultivo de alevinos. La forma como debemos mejorar justamente tanto el pH del suelo como el agua es la utilización de cal a razón de 60 a 80 gramos por metro cuadrado, que puede ser cal apagada o hidratada, para justamente dar mejores condiciones en el pH del medio de cultivo del estanque, ¿no?, de alevinaje. Al momento de empezar a llenar el estanque, nosotros debemos realizar una filtración del agua utilizando una malla de 400 micras, que más adelante voy a describir. Y tenemos una imagen de un sistema de filtración sencillo que nos permite justamente asegurar que no ingresen otros organismos ajenos al cultivo principal. A partir de acá nosotros ya en el proceso de fertilización utilizamos harina de pescado a razón de 50 a 80 gramos por metro cuadrado, que servirá justamente como abono para la productividad primaria, que también vamos a describir. Asimismo, colocamos el kudzu a razón de 50 gramos por metro cuadrado. El kudzu es una planta rastrera propia de la Amazonía que crece en abundancia. Es parecida a una leguminosa, cuya función principal es la de proporcionar refugio para las poslarvas, pero también en parte sirve como abono verde para la productividad primaria. Luego de contar con toda la preparación del estanque de levante, nosotros realizamos la evaluación de la calidad de agua, determinando la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH y todos los parámetros requeridos para tener un buen proceso de acondicionamiento de estanque. Y aquí nosotros utilizamos productividad primaria de otros estanques a fin de inocularlos al estanque de alevinaje para incrementar, ¿no?, la disponibilidad de alimento vivo natural, puesto que las poslarvas, como hemos observado, son de un tamaño de 8 milímetros y requieren de alimento en abundancia. Y para acelerar este proceso, nosotros podemos agregar
¿no? Microorganismos presentes en otros estanques maduros para ponerlos en el estanque de alevinos. El proceso de maduración del estanque de levante de alevinos no debe pasar de los 4 días como máximo. Aquí observamos la forma correcta, cómo se aplica la cal. Se debe esparcir de forma uniforme en todo el estanque y lógicamente tomando todas las precauciones del caso para que esto no afecte a los operarios, recomendándoles frecuentemente que deben aplicar la cal esparciendo en el fondo con dirección al viento, a favor del viento, así que no tengan un problema en las vías respiratorias, en la vista, ¿no? Por el efecto de la cal. Observamos aquí la colocación del kudzu, que son pequeñas pacas que lo atamos a varitas de vegetales, ¿no? Que son disponibles también en el medio. Esto lo realizamos a fin de que la aplicación de este kudzu sea de forma uniforme en todo el estanque, y el anclaje se utiliza puesto que la planta al momento de llenar el agua, estas flotan y pueden obstruir el sistema de desagüe como aliviaderos. Entonces, el objetivo de crear refugio a nuestras poslarvas es de justamente mantener, ¿no? Mantener de forma uniforme la distribución de nuestros peces. Aquí está justamente el sistema de filtración del agua, la que mencionaba hace un momento. En el vertedero, donde ingresa el agua, colocamos una especie de hamaca donde primeramente instalamos una malla de PVC tipo mosquitera, que es más resistente, y dentro de esa malla colocamos otra tela que nosotros la llamamos aquí tela organza, o es similar a la tela de velo de novia, que tiene una abertura o una luz de malla de 400 micras, donde quedan atrapadas algunos alevinos de otros peces pequeños, huevos, ¿no? De insectos o cualquier organismo que pueda afectar el proceso de levante de alevinos en nuestro estanque. Aquí vemos el proceso de llenado en nuestros estanques, y aquí utilizamos la harina de pescado justamente para la fertilización del agua, ¿no? Que una vez asegurado el sistema de desagüe, nosotros aquí incorporamos el inóculo. Como observan aquí, esto nos ha permitido justamente elevar la productividad primaria, que es lo esencial para asegurar la mayor supervivencia de nuestros alevinos. Como ya hemos indicado, en el manejo larvario y poslarvario, esta especie muestra signos de voracidad y un apetito insaciable que nosotros debemos justamente considerar. Un buen preparado del estanque de alevinaje nos asegura la mayor supervivencia de esta especie en especial, ¿no? De sábalo cola roja, así también como de otras especies con que se trabaja, ¿no? Bajo este sistema. Nosotros, después del proceso de maduración, se recomienda no pase más de los 4 días. Nosotros debemos tener lo más anticipadamente la proliferación de estos microorganismos, como fitoplancton endémico, y son plancton, ¿no? Como copépodos, cladóceros y otros. La evaluación se realiza a través del método volumétrico, donde debemos determinar a través del microscopio una densidad mayor de los 50 organismos por mililitro. Esto, como mencioné, servirá como parte importante, ¿no? De la dieta de nuestras poslarvas en el estanque de alevinaje. Asimismo, también hacemos el seguimiento de la calidad de agua en estos ambientes.
este ambiente, donde el parámetro de temperatura, al ser un cuerpo más grande de agua, la variación no es tan amplia, ¿no? Estamos en una variación de temperatura en condiciones de la región Loreto que oscila entre 27 a 30 grados centígrados. Bueno, la temperatura ambiente es característico de esta zona amazónica. Puede oscilar de 28 a 32 grados centígrados, dependiendo de la época, sea de lluvia o no llueva. Así como el oxígeno disuelto, ¿no? Este parámetro también, ¿no? Bueno, gracias a la productividad primaria, sobre todo del fitoplancton o microalgas, podemos tener un incremento del oxígeno disponible mayor a 3 miligramos por litro. El pH puede estar entre 6.5 a 8. La transparencia, bueno, aquí en este caso, también por efecto de la productividad, podemos tener una transparencia de 25 centímetros. Y bueno, en caso de los recambios de agua, no es necesario en estos estanques, porque sí estaríamos depurando justamente parte de lo que es la alimentación de las poslarvas, ¿no? Al realizar recambios. Por eso no es recomendable, por lo menos hasta a estar evaluando, ¿no? El crecimiento de nuestros alevinos. El proceso de siembra de nuestras poslarvas se debe realizar a primeras horas de la mañana entre el horario de 6 a 8 horas. El procedimiento, como observamos en las imágenes, es colectarlas de las artesas y luego hacer el trasvase del colector hacia los baldes de traslado, donde llevamos y distribuimos de forma uniforme en el estanque. Previo a esta acción de soltarlas, nosotros debemos realizar la acción de aclimatación. Es un término que utilizamos, ¿no? De forma periódica en el Centro de Cultura Nuevo Horizonte. O también hacemos el atemperado, ¿no? Puesto que las larvas tienen unas condiciones, nuestras poslarvas tienen unas condiciones de laboratorio y las condiciones del estanque, como observa acá el operario, está realizando justamente añadiendo paulatinamente cierta cantidad de agua del estanque para que vayan, digamos, acostumbrándose a la calidad de agua de este nuevo ambiente, ¿no? Como observan también en el video, se distribuye no solamente una parte, ¿no? Se distribuye en diversas partes del estanque para que sea homogéneo la dispersión de nuestras poslarvas. Este procedimiento debe durar de entre 10 a 15 minutos, por lo menos, ¿no? Para tener una mayor tasa de supervivencia y evitar el tema de shock térmico. La densidad de siembra en estos estanques es de 40 a 60 poslarvas por metro cuadrado en la especie sábalo cola roja. El proceso de alimentación es el mismo protocolo utilizado en las otras especies similares como son el paco, la gamitana. Durante la primera semana suministramos por cada 100.000 poslarvas que han sido sembradas en estos estanques de 3 a 7 kilogramos de alimento balanceado, 28 a 32% de proteína. Y en la segunda semana, la tercera semana, como se observa ahí, se va incrementando. En el caso de los primeros días, la primera semana y parte de la segunda semana, el alimento debe ser triturado. Y como observan aquí el operario, se ve el polvo, es gracias a que el alimento comercial disponible con esta cantidad de proteína, el diámetro es de 2 milímetros. Y bueno, hemos visto que la larva mide 8 milímetros el tamaño de boca, a pesar de que es una boca muy amplia. No tenemos que darle las condiciones para que puedan alimentarse. Luego, a partir de la tercera semana, ya podemos brindar alimento ya
tal como llega de los proveedores. A partir del día 20, nosotros ya podemos considerar el tema de la distribución de los alevinos, ¿no?, a los estanques de engorde. Lógicamente que para tomar esta decisión nosotros debemos realizar la evaluación del crecimiento de nuestras larvas o alevinos ya, ¿no?, de sábalo cola roja. Para determinar la densidad, el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte desarrolló un trabajo experimental considerando, ¿no?, antecedentes que se aplican en otros centros fuera, bueno, de nuestro país, ¿no?, que puede ser Brasil y Colombia, tomando como referencia, justamente aplicando en condiciones de la Amazonía peruana, donde el trabajo experimental duró 30 días y utilizando el tratamiento 1 de 40 poslarvas por metro cuadrado y el tratamiento 2 de 60 poslarvas por metro cuadrado, donde las unidades de cultivo disponibles en ese momento se utilizaron estanques de 700 metros cuadrados y otro estanque de 180 metros cuadrados. La longitud inicial de nuestras poslarvas fue de 0.715 centímetros, casi, bueno, poco más de 7 milímetros, y el peso inicial fue de 0.004 gramos. El tratamiento 1, después de los 30 días de cultivo o de manejo de nuestros alevinos, tuvo como resultado una longitud final de 6.49 centímetros y un peso final de 3.24 gramos. El tratamiento 2 tuvo una longitud final de 6.16 centímetros y el peso final de 3.04 gramos. Llegamos a la conclusión que al 95% de confianza, estos tratamientos no presentan diferencias significativas. Por tanto, podemos trabajar tanto con 40 poslarvas por metro cuadrado hasta con 60 poslarvas por metro cuadrado. Aquí tenemos justamente el proceso del seguimiento del crecimiento durante los 30 días, obteniendo curvas de crecimiento tanto en longitud como en peso, y como observamos que a simple vista la diferencia de los datos obtenidos producto de los muestreos, ¿no?, del seguimiento, ¿no?, de la medida de los pesos, no ha tenido una variación, digamos, considerable. La evaluación del crecimiento, esta labor es muy importante, ¿no?, porque nos permite, como vuelvo a mencionar, en optimizar los recursos de manejo de semilla, tanto en suministro de alimentos como en la decisión de iniciar el proceso de distribución en los estanques de engorde. Eso quiere decir que mientras más rápido, bueno, lógicamente haciendo el seguimiento, más rápido tengamos alevinos de tallas uniformes, podemos ir ya empezando a distribuir, ¿no? Y así optimizamos el tema de suministro de alimentos balanceados en esta etapa inicial. El seguimiento justamente hacer, evaluar el crecimiento desde poslarva. Por ejemplo, aquí tenemos, este ya tiene casi 3 o 4 días en el estanque y acá una semana, el crecimiento rápido, como observan, y así sucesivamente hasta llegar a alevinos que midan más de 5 centímetros de longitud total. Y lo ideal es justamente contar con alevinos de tallas uniformes hasta el final del proceso de levante de alevinos. Un factor importante que influye en la producción de alevinos es justamente la presencia de los depredadores, que si bien no se pueden controlar en gran medida, se puede disminuir el efecto. Y eso depende mucho de la forma como nosotros podemos aplicar en el tema de insectos, justamente la finalidad de tener una mayor productividad primaria en el estanque en el menor tiempo posible, porque la larva de odonato o ninfas de libélula, una vez que prepares el estanque, inmediatamente ponen sus huevos. Y si nosotros le dejamos más tiempo de maduración
del agua, estas larvas tienden a crecer y aprovechar también la productividad primaria de este estanque y crece. Y si nosotros sembramos más de 4 días, estas larvas de odonatos están suficientemente grandes y fuertes para que puedan ocasionar, ¿no?, las bajas, ¿no?, por depredación. Y estos insectos no se observan a simple vista, pero tienen un efecto directo justamente en el proceso de cuando nosotros ya empezamos a hacer la distribución de los alevinos. Asimismo, también hay aves depredadoras como el martín pescador, el tirimama, ¿no?, garzas, tuki, ricordía, son aves que existen en la naturaleza. La forma como nosotros podemos controlar, ¿no?, evitar de la forma más ambiental posible, ¿no?, justamente tratando desde el punto de vista ecológico bueno, llegar a un extremo bueno, de sacrificarlos, ¿no? Pero, en fin, a cabo nosotros debemos usar todas las metodologías permisibles que eviten un efecto directo, ¿no? Como colocando mallas pajareras o algo que impida que estas aves puedan ocasionar en gran medida el efecto de bajar nuestra supervivencia. En cuanto a mamíferos voladores como el murciélago, se ha observado también consumen alevinos, pero no tiene un porcentaje considerable en comparación con los dos primeros, que son los más importantes. Pero no obstante, también consumen peces y nos dan, digamos, un efecto, ¿no?, de bajar la supervivencia. La forma como nosotros debemos distribuir los alevinos es el protocolo de embalaje de alevinos. Depende de varios criterios a tomar en cuenta, como son el tiempo que tardarán en llegar al lugar de destino y el tipo de transporte. Es algo similar también a las dos especies que he mencionado, como el paco y la gamitana, donde nosotros podemos realizar el conteo de alevinos en el mismo estanque o también utilizar ambientes donde podemos tener mayor comodidad en el proceso de embalaje y conteo. El conteo y embalaje y la aplicación del oxígeno industrial, en este caso, para tener para tener una efectividad en el proceso de transporte. Como mencioné hace un momento, la ventaja de la región Loreto es que hay proveedores especializados justamente en producir bolsas de fondo cuadrado. Si nosotros estamos evaluando, ¿no?, utilizar bolsas que comúnmente conocemos, ¿no?, las de mercado, ¿no?, que tiene dos extremos en la parte de la base, los peces siempre tratan de huir y se juntan en esos vértices y puede ocasionar daños justamente por efecto de roce, ¿no?, que hay entre los alevinos. Por esa razón, lo recomendable es utilizar bolsas ya prediseñadas para el traslado, ¿no? Son bolsas de un gran espesor también que permiten una resistencia al proceso de colocar el oxígeno y llevarlo a través de transporte, sea en vehículos, donde con la gran posibilidad de que la vía de acceso sea accidentada y tenga que tener la resistencia suficiente para que llegue al lugar de destino. El protocolo de transporte de semillas de alevinos de sábalo cola roja de tallas de 3 a 5 centímetros, nosotros podemos hacer el embalaje que para 8 horas de viaje de 100 alevinos por cada litro de agua. Si el viaje o el transporte dura 12 horas, debemos considerar 60 alevinos por litro, y si el transporte va a durar más de 16 horas, tenemos que utilizar hasta 20 alevinos por litro de agua en el proceso de embalaje y transporte de semilla.
Finalmente, agradezco a todos los presentes por permitirnos su atención y haber cumplido con sus expectativas, así como motivarlos a fortalecer los conocimientos técnicos en el cultivo de peces promisorios de la Amazonía peruana, entendiendo que se cuenta con una gran biodiversidad de peces en esta región. Y a todos los presentes, muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero Manuel Kusakali, por su notable y didáctica ponencia. Queremos recordarle que registren su nombre y apellidos en el chat del aplicativo, y para aquellos que deseen el certificado lo soliciten al correo que aparece al final de la presentación. Se ha compartido el link en el chat del Zoom para que ustedes puedan al tener acceso al registro de solicitud, colocar sus datos y pedir el certificado. Por favor, coloquen el mismo correo el que han colocado en la ficha de registro de inscripción. Bueno, continuando con el presente evento, tenemos la participación del panel de productores que harán un comentario sobre el tema de las ponencias. Vamos a dar la palabra al señor Wenceslao Solsol Saldaña. Adelante, señor Wenceslao. Señor Wenceslao, ¿está? Sí. Muy buenos días. Un momentito. Ya. Muy buenos días, señores. Definitivamente hablar de acuicultura es maravilloso, es fabuloso. La acuicultura, en el caso del sábalo, estamos viendo que tiene virtudes bastante grandes. Y por ese trabajo que está haciendo Fondepes, quiero felicitar definitivamente a Fondepes y Fondepes en este caso Horizonte, ya que los profesionales que están trabajando en esa estación nos han demostrado que han avanzado bastante en lo que es tecnología de manejo de alevinos. Nosotros desde nuestra trinchera queremos decirles que la crianza de sábalo cola roja está creciendo. El mercado cada día es más grande. La aceptación inicialmente era solamente de las regiones amazónicas, pero en este momento ya podemos ver que la demanda no solo es las regiones amazónicas, sino también es la costa. Está llevando bastante, ya consume bastante especies amazónicas y dentro de ellos está confluido el sábalo. Pero sí también quiero decirles lo siguiente, que definitivamente nosotros tenemos que trabajar ya con 4 instituciones que juegan un papel importante en esto. Una de ellas es Fondepes en lo que es manejo de alevinos, larvas y de repente llegar hasta la etapa de carne. Después de eso tenemos otra institución interesante que es PROMPERÚ. ¿Por qué PROMPERÚ? Porque PROMPERÚ se encarga de ver los mercados, los contactos, tanto al mercado local, nacional, internacional. Después de eso tenemos la otra institución que es SANIPES en lo que es la inocuidad. Si no hacemos inocuidad en nuestros predios, definitivamente no vamos a poder sacar un producto, porque vamos a estar siempre con problemas y eso muchas veces nuestros colegas productores a veces no le quieren entender. Y la otra institución que tiene mucho que ver en esto es el CITE productivo, porque él se va a encargar de dar ya lo que se llama el valor agregado de estos productos, en este caso del sábalo. Tenemos un potencial tremendo que es, por ejemplo, el caso del sábalo y de otras especies amazónicas, el caso de Brasil, por ejemplo. Sao Paulo tiene más de 40 millones de habitantes y quiere comer pescados amazónicos. Habría que ver también ese tema de la que es la hidrovía, para ver de qué manera podemos mejorar esos servicios para poder sacar nuestro producto de acá a la zona
y al mismo tiempo introducir algunos insumos que necesitamos acá en nuestra zona. También habría que ver la otra vía, que es la carretera Iquitos-Saramiriza, porque por ahí vamos a poder salir a esos mercados que están al otro lado del mundo, que es en este caso Europa, bueno, otros países más, que ahí están en el norte, las plantas procesadoras, los puertos, los barcos, los contactos. Yo creo que aquí hay que fusionar a otras 3 instituciones que tienen que ver con, en este caso, con esta actividad, que es el gobierno central, el gobierno regional y al mismo tiempo las municipalidades, que se embullan más en esta actividad, que es la acuicultura. No se olviden que esta actividad, que es la acuicultura, es el nuevo boom del mundo. Y el mundo quiere comer peces amazónicos. Por ahí ese gran trabajo que viene haciendo Fondepes hay que destacar, que definitivamente Fondepes nos ha puesto ya todos los cuellos de botella que teníamos en lo que es manejo de estas especies. El único cuello de botella que nos queda, y eso se va a solucionar a través de la carretera Iquitos-Saramiriza, y la otra es la hidrovía, es el alimento. El día que superemos eso, vamos a ser competitivos con estas especies amazónicas en el mundo. No se olviden, señores, que los peces o la actividad acuícola, y eso quiero que lo entiendan, definitivamente es trabajo. La acuicultura es impuesto, es turismo. Aparte de eso queda el otro, que es la parte final de esta actividad, que es la pesca, las pescas deportivas, en fin, eso es turismo, en lo que es impuestos. ¿Cuánto de plata va a entrar a través de esta actividad? Porque el mundo quiere comer especies amazónicas. Yo creo que frente a eso, miremos. He estado escuchando que decían que Fondepes ya se está yéndose. Sería una pena y sería doloroso porque nos dejarían a medio camino. Fondepes tiene que seguir adelante esto, porque a través de Fondepes está entrando los paquetes tecnológicos en lo que es manejos de larvas, de alevinos, y al mismo tiempo los créditos, porque no hay, para nosotros, no hay una solución en las entidades financieras, porque todavía no piensan en que esta es un futuro, o es el futuro de las regiones amazónicas, y no solamente de las regiones, sino de los países amazónicos. Por eso yo pienso que Fondepes tiene que seguir adelante, tiene que ser impulsado a fuerza para poder seguir creciendo en todos los obstáculos que todavía tenemos. Yo creo que, señores, frente a eso, me siento satisfecho de este evento porque he visto que ya hemos superado el tema, por ejemplo, del canibalismo en lo que es el saula. Y en otras especies también, que seguramente, en el caso de la doncella, la chara, el paichi, la gamitana, el paco, que también van a tener un mercado grande más adelante. Muchas gracias. A usted la gracias, señor Wenceslao Sosó, por sus palabras. A continuación, vamos a darle la palabra al señor Jorge León Paiva Armas para que nos dé sus comentarios acerca de la ponencia. Adelante, señor Jorge. Buenos días a todos los participantes de este evento. Primero, para felicitar al señor Manuel Cusacani por una excelente exposición. Me interesaría que esta exposición nos haga llegar a cada uno de nosotros para poder tener a la mano esta experiencia didáctica y tan práctica que nos ha ilustrado hoy día. Es importante, ¿por qué? Porque los que estamos en camino para poder montar un laboratorio de reproducción de peces amazónicos, es necesario conocer estos pasos para poder iniciarnos en la actividad. Porque es importante, digo, también de que se descentralice la reproducción de peces amazónicos a las diferentes provincias. Para nosotros es bastante, nos sale caro movilizarnos hasta el Fondepes, comprar los alevinos, el transporte, el manejo, el manipuleo, y si pudiéramos tener la oportunidad de tener laboratorios de reproducciones en nuestra provincia, creo que sería excelente, y con el apoyo del Fondepes
me parece de que estaríamos dando un paso adelante. Igual el cuello de botella en los alimentos para mi provincia también es un poco molestoso porque encarece el transporte, encarece el manipuleo. Bueno, en cuanto a, a mi experiencia en la actividad, 10 años vengo ya trabajando en lo que es piscicultura. Realmente me considero un apasionado de la piscicultura por los excelentes resultados que he podido obtener durante estos largos años. En cuanto al sábalo cola roja, en mi experiencia, en mi fundo, la dificultad que tenemos es de que nosotros no hemos podido comprar alevinos de laboratorios en Iquitos del Fondepes. Lo que hacemos es, como quien dice, la recolección del medio natural para poder tener en nuestras piscigranjas esta especie. Pero ¿qué sucede? Sucede de que los pescadores artesanales no tienen el cuidado de poder escoger y seleccionar. Nos entregan, si solicitamos 1000, con suerte podemos tener 500, 600, 700 gamitanas, sábalos de cola roja, y el resto son de diversas variedades. Y esta desproporción aumenta cuando tenemos no buenas prácticas de manejo del espejo de agua, con el cuidado de echar la cal, de cuidar de los animales depredadores. Eso siempre existe. Por más que nosotros hemos caleado 2, 3 veces a un estanque, siempre se encuentra estos animales, estos peces devoradores que se esconden bajo el barro, el lodo, y duran 2 meses, 3 meses bajo estas condiciones, y para nosotros es bastante difícil. En la experiencia que hemos podido tener en la práctica de esto, ¿qué es lo que hacemos? Si compramos 1000 alevinos, le distribuimos 125 alevinos en cada estanque que tenemos de madera. ¿Cómo se llaman estos? Son unas artesas, para poder hacer el levante durante 15 días, 20 días. Y en ese estadio para nosotros ha sido difícil la alimentación. Entonces, con la experiencia de personas de la zona, entregamos nosotros a los alevinos de sábalo alimento exógeno. ¿Qué es lo que damos? Espero de que no sea una burla ni sea algo que no esté dentro del contexto de este curso. Nosotros, cuando ya tenemos los alevinos, compramos comején para poder darle mayor energía, movilidad a nuestros peces, y es un buen alimento que en 15 días, 20 días levanta a los alevinos y los ponemos a posa definitiva. Pero igual tenemos los depredadores ahí que están esperando que se siembre. Entonces, una experiencia nuestra de 500 alevinos en nuestras artesas de cemento y madera, lo hemos levantado de 70 días con 350 gramos y 12 a 15 centímetros. Depositamos los 500 en la poza definitiva y finalmente cosechamos las 500. Esto quiere decir que nos está obligando a migrar a nuevas tecnologías que sean amigables con el ambiente, que se cuide el agua, porque por donde nosotros estamos, las invasiones ya están peligrando nuestros estanques con la contaminación. Entonces es importante migrar a otras tecnologías que nos puedan permitir continuar con esta actividad que nos apasiona. Para eso nosotros hemos elegido que las geomembranas con prácticas de innovación tecnológica nos pueda permitir continuar con ello y llegar a los 350 y tener mayor calidad de producción de carne. Esa es una de las expectativas que tenemos. Por lo tanto, nosotros, mi asociación 20 de mayo de Nauta, pedimos de que el Fondepes nos siga brindando el apoyo técnico, el seguimiento cuando sembramos nuestros alevinos, como lo ha venido haciendo
siempre que nosotros hemos necesitado, y de eso estamos agradecidos del señor director del FONDEPES, del ingeniero Ahmed, que nos ha dado la mano siempre. Entonces estamos agradecidos y quisiéramos de que el Estado peruano también siga impulsando, siga inyectando dinero para que puedan seguir experimentando nuevas tecnologías, nueva producción y que nos pueda llevar a un rendimiento óptimo en los mercados nacionales, locales, nacionales e internacionales. Muchísimas gracias. A usted las gracias, señor Jorge Paiva, por sus comentarios. Bueno, el objetivo de estos cursos es justamente el intercambio de experiencias, ¿no?, que tenemos entre los profesionales que desarrollamos la tecnología, la adaptamos, y los productores, que son los que finalmente aplican estas tecnologías. Bien, agradecemos la participación a nuestro panel de invitados y recordarles que se ha compartido el link en el chat del Zoom para que puedan hacer el registro de su solicitud de certificado. Debo mencionar también que se va a regularizar en los próximos días también se va a compartir las ponencias, la ponencia anterior, ¿no?, que no se ha podido colgar en esta semana por motivos técnicos. Bien, en este momento vamos a resolver las preguntas que se han formulado en el chat a cargo del ingeniero Manuel Kusakani. Queremos reiterarle a los participantes que para solicitar los certificados se deben seguir los 3 pasos. Primero, inscribirse en el formulario de inscripción del curso. Segundo, participar en el curso y enviar un mensaje indicando su nombre y correo en el chat del Zoom. Y durante el desarrollo del curso se ha enviado el link para el registro respectivo. Bien, damos la palabra al ingeniero Manuel Kusakani para responder las preguntas que han sido formuladas en el chat. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Miguel. Muchas gracias también por sus palabras de los panelistas, por su amplia experiencia. Justamente es muy importante en transmitirlo y difundirlo. En el tema de las consultas realizadas por los asistentes, voy a disertar. La primera que me consultan es mencionar en qué momento y cómo se hace el conteo de las larvas. La forma como nosotros realizamos el conteo es a través del método volumétrico. Al momento del trasvase del sistema de incubación, donde tenemos un colector, utilizamos baldes de PVC con volúmenes definidos, como son 10 litros, vamos a poner un ejemplo, 10 litros donde están las larvas, tomamos medio litro de muestra y el resto del volumen se va hacia la artesa. Ese medio litro que hemos tomado, realizamos el conteo de las larvas y extrapolamos y obteniendo el volumen total por el número de larvas obtenidas en esa muestra, determinamos la cantidad de larvas que hemos trasvasado desde el incubador colector hacia la artesa. Y así sucesivamente hasta terminar el trasvase. De esa forma nosotros podemos realizar una estimación de la cantidad de larvas que hemos obtenido producto de la reproducción inducida. La pregunta 1, viene otra pregunta más, o sea, complementaria, que dice, ¿en qué momento se hace la alimentación exógena? He mencionado que la alimentación exógena inicia a partir de las 28 horas después de la eclosión. Pero nosotros, a partir de las 24 horas, ya iniciamos
suministrando rotíferos, a fin de que por el mismo comportamiento que tiene en esta etapa de crecimiento de larva, ya inicia de forma, ¿no? Como decir, estamos acostumbrándolos a que tengan presente que hay alimento vivo disponible. Y al momento que van a empezar a captar el alimento, ya lo tengan inmediato ahí. ¿No? Por esa razón que nosotros debemos tener alimento disponible en gran volumen y gran cantidad, ¿no? Sobre todo de rotíferos, que va a ser el iniciador de la alimentación exógena. La segunda pregunta menciona acá, en el proceso de agregar el inóculo, ¿existe el riesgo de agregar larvas de insectos u otros peces que puedan alterar el cultivo? ¿O cuál es la manera de manejarlos? Muy bien. Si bien es claro, yo mencioné que la filtración del agua de estanques maduros a través de una malla de 20 micras filtra microalgas, cladóceros, algunos copépodos. Previo al proceso de filtración con una malla NITES de 20 micras, hacemos una prefiltración, vamos a decirlo así, con una malla de PVC, la tipo mosquitera, justamente para evitar el riesgo de que pasen justamente las larvas de insectos, huevos de otros peces o otros peces pequeños, ¿no? Esta es la forma correcta como debemos preparar el inóculo de un estanque maduro hacia el estanque de alevinaje. Respecto al protocolo de alimentación, que esta es la tercera pregunta, menciona que se utiliza de 3 a 7 kilogramos diarios. Nosotros podemos iniciar, ¿no?, el primer día con 3 kilogramos y dependiendo, conforme va pasando el día y vemos que al cuarto o quinto día donde esta especie empieza a consumir más alimentos, vamos incrementando hasta llegar a los 7 kilos. Todo depende justamente de la forma como consumen el alimento balanceado. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces, por la voracidad de estos peces, hasta podemos incrementar un poco más. Pero justamente debemos hacer un seguimiento de la calidad de agua. Justamente la determinación de utilizar de 3 kilos a 7 kilogramos es para tener un equilibrio justamente en la calidad del agua. La cuarta pregunta menciona que es similar a la anterior. Menciona que cuál es la cantidad de alimento balanceado diario que se suministra. Como se habló en el protocolo, la primera semana se utiliza de 3 a 7 kilogramos, la segunda semana de 7 a 14, la tercera de 14 a 21 y la última semana de 21 a 28 kilos, ¿no?, de alimento que puede utilizarse diariamente. Como menciono, ese es el rango que se puede utilizar en esa semana. Y todo depende, la variación, de acuerdo al consumo que se tiene, ¿no?, del alimento balanceado. La quinta pregunta menciona o consulta, mencionando que la primera alimentación después de reabsorber el saco vitelínico, ¿qué le da para evitar la depredación entre ellas? Prácticamente la misma respuesta a la primera pregunta, ¿no? Que nosotros debemos tener ya disponible, no esperar a que empiecen a consumir alimento, ¿no? O sea, no esperar a que observemos que la boca está definida, ya empiece a buscar alimento. Y nosotros, para evitar justamente que haya un efecto de que pueda ocasionar problemas de canibalismo o agresividad entre larvas, nosotros ya podemos anticipar en suministrar alimento vivo disponible
para que puedan estas larvas, al momento de iniciar el proceso de alimentación exógena, puedan captar este alimento. Entonces, por esa razón, si nosotros, pues, en Nuevo Horizonte ya determinamos que a partir de los 28 horas después de SOE ya empiezan a captar alimento exógeno, anticipamos a ese tiempo el suministro de alimento vivo disponible, a fin de evitar justamente o disminuir la agresividad entre los congéneres. La sexta pregunta, después de tercera o cuarta semana se podría pensar en la inclusión de otros peces más pequeños, como por ejemplo microalevines de sardinitas o tilapias, con el objetivo de mejorar la alimentación de estos alevines. Bueno, la ventaja del sábalo, cuando ya empieza a comer o a ingerir alimento balanceado, estas no tienen dificultad de poderles proporcionar alimentos, ¿no? Podemos utilizar alimentos alternativos, pero lo más saludable o dentro de las buenas prácticas acuícolas, nosotros podemos darle alimentos balanceados. Puede ser de proveedores de marcas, ¿no?, que pueden estar en el medio, bueno, alimentos balanceados comerciales, así como también nosotros podemos formular nuestras propias dietas y poderles suministrar, ¿no?, siempre teniendo cuidado en el proceso de formulación y procesamiento, ¿no? El sábalo tiene esa característica de ser un pez omnívoro que convierte todo el alimento que puede ingerir, inclusive utilizando frutas de la zona, los residuos de chacra, que pues de yuca, plátano, maíz, ¿no? Es una gran ventaja de estos peces que nosotros podemos aprovechar, no digamos desechos, ¿no?, sino excedentes, ¿no?, que no son para mercado, producto de la agricultura, que pueden ser aprovechados para el cultivo de sábalo. Esto es una especie omnívora que te consume muchos alimentos disponibles. En cuanto al tema de uso de insectos para el tema del levante de larvas o alevinos, también nosotros hemos tenido justamente una presentación anterior. También se encuentra en los vídeos en la plataforma de YouTube, del Facebook y de otras plataformas virtuales que cuenta el FONDEPES, donde hemos disertado el uso de justamente insectos, de alimentos vivos alternativos que son para justamente mejorar la nutrición de nuestros peces, ¿no?, sea en los diferentes estadios de crecimiento. Y ahí justamente es el tema de utilizar un organismo disponible, ¿no?, que esté en abundancia, también es válido, siempre y cuando cumpla justamente los aspectos nutricionales, los requerimientos nutricionales de la especie que vamos a trabajar, como es el caso del sábalo, que tiene un amplio, digamos así, consumo de diferentes alimentos disponibles. Bueno, en cuanto con un comentario, ¿no?, de esta especie, sobre todo los que preguntaron el inicio de la alimentación exógena, resulta que nuestras poslarvas, el tamaño de boca es en dimensiones con otras poslarvas, es mucho más grande y tiene una apertura de boca mucho mayor, que puede llegar a abrir de entre 110 a 120 grados. Es una boca muy amplia, ¿no?, que puede captar una variedad de alimentos que podemos ofrecer. Acá tenemos un segundo bloque respecto a las consultas. Bueno, acá hay otra consulta sobre el coste de millar de alevino de sábalo cola roja. Bueno, por el momento no tenemos
costo definido, eso depende del lugar, de la zona donde realicemos el trabajo, pero los costos estimados, que ya también lo resolvimos en la ponencia de reproducción de esta especie, hemos mencionado que puede oscilar entre los 200 a 350 soles el millar. Pues lógicamente que estos costos son variables, no es un costo estimado. En cuanto al segundo bloque, menciona acá, bueno, lo mismo sobre el costo del millar de alevinos, ya lo mencioné. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cuál es el índice de conversión alimenticia y la eficiencia alimenticia? Bueno, ya entramos a un tema que puede anticiparse al tema de lo que es proceso de engorde, ¿no? La ventaja de esta especie, como mencioné, la conversión alimenticia está en promedio en 1.5. La variación en optimizar la conversión alimenticia o en bajar la conversión alimenticia es un tema que todavía hace falta definir, puesto que los requerimientos nutricionales en la etapa de engorde aún no están, digamos, totalmente definidos. Si bien se asemeja al cultivo del paco y la gamitana, hay una ventaja mayor en el caso del sábalo, porque se puede jugar con los valores nutricionales, sobre todo de la proteína, que aún hace falta definir. Inclusive, se ha determinado que los requerimientos de proteína son menores al del paco y de la gamitana, por tanto, tiene una mayor eficiencia alimenticia. Y eso hace falta todavía complementar en esta especie. Pero una de las grandes satisfacciones está en que gracias a la calidad de la carne de esta especie, tiene digamos, un mercado todavía más estable, ¿no? Que en el tema del comparado con la gamitana y el paco. También esta especie, al ser omnívora, su sistema digestivo cuenta con mayor número de sacos pilóricos, que sirve justamente, le ayuda a digerir diversos tipos de alimentos. Eso es una gran ventaja, como mencioné, el tema de solamente en la Amazonía que se cuenta con alimentos naturales como nueces, ¿no? Palma aceitera, estos peces lo pueden ingerir y digerir también sin inconvenientes. Es un tema de engorde de sábalo que hace falta todavía fortalecer y tener los parámetros de cultivos adecuados, ¿no? En cuanto al tercer bloque, me mencionan acá cuáles son los parámetros fisicoquímicos del agua más críticos para el crecimiento de los tanques de alevinaje y los rangos óptimos de estos parámetros. Bueno, he mencionado ahí sobre todo la temperatura, ¿no? Que si nosotros hablamos del tema del oxígeno, porque el sábalo, al ser una especie más activa, más voraz, requiere de mayor cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Y acá hay un tema, ¿no? Que si nosotros, bueno, estamos ubicados en Loreto, donde la selva es baja y las temperaturas generalmente son altas, y hay una relación inversamente proporcional al oxígeno disuelto en el agua. Sabiendo este tema de que mayor temperatura hay menos oxígeno disuelto en el agua, y el tema está en trabajar las densidades. Si nosotros queremos manejar rangos óptimos en el tema de alevinaje, ya el proceso de engorde, las densidades van a tener que equilibrar justamente un buen crecimiento de nuestros peces. Eso ocurre acá en selva baja, pero si nosotros nos trasladamos a otras regiones, vamos a decirlo así, en selva alta, donde la temperatura del agua es relativamente baja, la ventaja de ahí es tener oxígeno disuelto en mayor concentración. Eso nos permite también poder aumentar una posibilidad de incrementar la densidad de cultivo, justamente por el tema del oxígeno disponible en el agua.
O sea, mientras más oxígeno disponible o más recambios de agua que tengamos para el proceso de crecimiento, va a ser mejor, ¿no? Porque vamos a tener disponibilidad de oxígeno en mayor concentración. Acá, ¿cuál sería el mejor porcentaje de supervivencia para la alevina de sábalo? Muy buena pregunta. Nosotros estimamos en el estanque de alevinaje, que esto es un estándar para todas las especies que trabajamos de esta forma, con Paco y la gamitana, que la supervivencia de alevinos en estanques es del 50% en promedio. Pero esto puede mejorar, justamente aplicando, añadiendo más protocolos, sobre todo de seguridad, ¿no? De bioseguridad, de seguimiento, ¿no? Y eso depende del momento que iniciamos la alimentación de las larvas. Si en ese momento nosotros manejamos el proceso de levante y supervivencia en alevinos es mayor. Si nosotros no manejamos desde un inicio, ya la supervivencia va a ser menor, porque si un inicio empieza el canibalismo, ya estamos disminuyendo la probabilidad de supervivencia de nuestros alevinos. La última pregunta menciona, ¿cuál es la tasa de mortalidad en etapa de alevinaje? Bueno, ya cómo resolver la pregunta anterior sobre el tema de la supervivencia. Todo depende del manejo, ¿no? De que nosotros le brindemos a las poslarvas y larvas de sábalo cola roja. Y acá hay que mencionar algo. Si ustedes han observado en el cuadrito donde hablamos de la frecuencia de alimentación en larvas y poslarvas, que es cada 2 horas, muchos piensan que es 2 horas en el día. Hablamos que también debemos darles de comer en la noche. El facilitar el suministro de alimento vivo es muy importante en esta especie. Y por tanto que las personas o los profesionales, los técnicos que estén con este interés de desarrollar esta actividad, deben ver que debe ser una actividad muy comprometida, justamente en tener buenos resultados y justamente es estar al pendiente de todo el manejo de esta especie. Cada vez está tomando mayor interés y justamente necesitamos de que esta actividad se fortalezca justamente brindando todos los conocimientos a todos los interesados. Bueno, finalmente agradezco las consultas que han sido muy técnicas y esperando cualquier consulta a todos los asistentes y felicitarnos, ¿no? Por estar siguiéndonos en estos sábados de acuicultura y la maravilla que es la Amazonía peruana, donde tenemos todavía muchas cosas por descubrir y por seguir fortaleciendo la actividad acuícola. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes, felicitar a los panelistas y agradecer a nuestra entidad Fondepes por hacernos partícipe de esta importante actividad y llegar la información a ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Manuel Kusakani, por su ponencia y por haber resuelto las preguntas y consultas que se han generado en el chat. Finalmente, habiendo concluido la participación de nuestros ponentes y panelistas, queremos dar por finalizado el presente taller, esperando haber cumplido con sus expectativas e invitarles a participar en nuestro siguiente evento, continuando con las especies amazónicas. Vamos a presentar el taller Reproducción y manejo de semilla de doncella Pseudoplatystoma punctifera. Y para finalizar, le invitamos a observar el video sobre nuestras actividades que desarrolla el Fondepes. De mi parte, agradezco su participación y que tengan todos ustedes muy buenos días.
llamo Juan Curia Anjasi. Bienvenidos a nuestra Pesigranja San Luis de Quicha. Nosotros empezamos desde 2012. Prácticamente estamos ya casi 8 años ya en crianza de truchas. Nos enteramos cuando recién comenzamos en la crianza de trucha, carecíamos de financiamiento. Nos hemos acercado al gobierno regional y ellos nos han recomendado a Fundepes. En mis alivinos compro a partir de 20 millares a 30 a 40 millares. Para eso requiero yo por lo menos 30.000, 40.000 de recursos. Entonces ahí nos ayuda Fundepes en el préstamo, ¿no? Para seguir aumentando nuestra producción, y otro tiene su interés baja. Eso es lo que nos facilita bastante. Gobierno del Perú. El Perú primero.